Mártires cristianos, sin negar a Cristo, así murieron. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Mateo, su profesión era recaudador de impuestos y había nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Los escenarios de sus labores fueron Partía y Etiopía, país en el que sufrió el martirio siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nadama en el año 60 después de Cristo. Jacobo el Menor. Algunos suponen que se trataba del hermano de nuestro Señor por una anterior mujer de José. Esto es muy dudoso y concuerda demasiado con la superstición católica de que María jamás nunca tuvo otros hijos más que nuestro Salvador. Fue escogido para supervisar las iglesias de Jerusalén y fue autor de la epístola adscrita a Jacobo o Santiago en el canon sagrado. A la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías, de él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos. Fue escogido para llenar la vacante dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia, pero al llegar a Edesa, fue prendido y crucificado en una cruz, cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. De ahí el origen del término de Cruz de San Andrés. San Marcos nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense y bajo cuyo cuidado escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos. Pedro, entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben. En Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Egisepo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte y que cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y se dispuso a huir. Pero llegando a la puerta, vio al Señor, a Cristo acudiendo a él, a quien adorándole le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Pablo, también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras un enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde después de haber orado, dio su cuello a la espada. Mis amados, sin negar a Cristo,
así murieron. Sin negar a Jesús, caminaron con él y entregaron su vida. Judas, hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo, fue crucificado en Edesa en el año 72 después de Cristo. Bartolomé predicó en varios países y, habiendo traducido el Evangelio de Mateo, lenguaje de la India, lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitadores idólatras. Tomás, llamado Dídimo, predicó el Evangelio en Partía y la India, donde provocar a los sacerdotes paganos a ira, fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el evangelista, fue autor del evangelio que lleva su nombre, viajó por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón, de sobrenombre Celote, predicó el evangelio en Mauritania, África, incluso en Gran Bretaña, país en el que fue crucificado en el 74 después de Cristo. Juan, el discípulo amado, era hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas. Él fue enviado de Éfeso a Roma, donde se afirma que fue echado en un calde de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente sin daño alguno. Domiciano desterró posteriormente a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó. Fue el único apóstol que escapó a una muerte violenta. Bernabé era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se supone que su muerte tuvo lugar alrededor del 73 después de Cristo. Y a pesar de todas estas continuas persecuciones y terribles castigos, la iglesia crecía diariamente, profundamente arraigada en la doctrina de los apóstoles y de los varones apostólicos, y regada abundantemente con la sangre de los santos.